Queremos darles las gracias una vez más por unirse a nosotros, Calvary Latinos Nampa. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. La semana pasada iniciamos en el capítulo 6, en los versículos 1 y 2, donde se habla acerca de la apertura del primer sello. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, se hace referencia a la apertura de los seis de los 7 sellos que se mencionan en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Hoy nosotros vamos a continuar nuestro estudio y retomaremos en el versículo 3, donde se hace referencia a la apertura del segundo sello. Sin embargo, para que cada uno de nosotros pueda retomar y estar en perspectiva, hay algunos aspectos importantes que nosotros debemos de recordar. Por ejemplo, cuando Juan hace referencia al trono de Dios, describe que el que está, alrededor del trono de Dios hay 4 seres vivientes. Eso es lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículos 6 al 7, y dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. En el capítulo 6, Juan hace referencia a Jesucristo abriendo el primer sello en los versículos 1 y 2. Y cuando esto sucede, el primero de estos seres vivientes, el que tenía semejanza a un león, le habla a Juan diciendo, ven y mira. Juan se acerca y nos ha descrito lo que ha visto. Juan vio un caballo blanco y el que lo montaba se le había dado arco y corona y salió venciendo y para vencer. Ya hemos hecho referencia a quién es el que montaba este caballo blanco, el anticristo. Pero también nosotros debemos de entender que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, también se hace referencia a Jesucristo cuando desciende a la tierra seguido de los ejércitos celestiales montando en un caballo blanco, donde apresan la bestia, dando así el inicio al reinado de los 1000 años descrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Solo como una referencia en Apocalipsis 19, 11 al 14 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, como lo mismo que se ha descrito ya en Apocalipsis capítulo 1, como lo mismo que ha descrito también Daniel, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Como referencia, nosotros debemos de recordar que el jinete que monta un caballo blanco descrito en el capítulo 6 es totalmente diferente al jinete que monta un caballo blanco en el capítulo 19. El que monta este caballo blanco en el capítulo 6 es el anticristo. Ahora, el que monta el caballo blanco que se describe en el capítulo 19 es Jesucristo. Ahora, todos nosotros también debemos de recordar que la palabra anticristo significa que se opone a Dios. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿el anticristo ocupará el lugar de Dios? No, la respuesta es no, nadie puede No, tomar el lugar de Dios. Por lo tanto, el anticristo afirmará que es Cristo, o sea, el Mesías esperado. Su propósito será dominar y destruir al mundo, y este ser representa todo lo que se opone a Dios. Hicimos referencia a que hablará maravillas en contra de Dios. Dirá a la gente todo lo que la gente quiere escuchar, todo lo que se oponga a los mandamientos de Dios. Y esto elevará su popularidad y su aceptación. Creará una sociedad única donde el pecado, la inclusión serán la norma. Todos aceptarán su liderazgo porque ya no habrá quien señale su falta de temor de Dios, su falta de valores y su falta de principios. Se opondrá al Dios de sus padres. Esto dijimos que hace referencia a su descendencia. Posiblemente desciende de alguno de los linajes de Israel. Y tampoco hará caso del amor de las mujeres, se rebelará contra Dios, renunciando a su identidad de género. Este líder implementará nuevas leyes y reforzará algunas que ya han sido establecidas. Y cuando digo algunas que ya han sido establecidas es porque Pablo ya nos había dicho esto, de que el ministerio de la inequidad ya había dado inicio. Por lo tanto, al decir de que implementará y reforzará algunas leyes que han sido establecidas, estamos haciendo referencia a la ley del aborto, a la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo, a las leyes de inclusión, como a los derechos de las personas sin importar su orientación sexual o sus creencias religiosas. Como Pablo ha dicho,
El ministerio de la iniquidad ya ha dado inicio. Entonces, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, alrededor del mundo, podemos darnos cuenta que hay leyes que promueven el aborto, hay leyes que promueven los matrimonios entre personas del mismo sexo, hay leyes de inclusión como los derechos a las personas sin importar su orientación sexual o sus creencias religiosas. Sin embargo, cada uno de nosotros debe de recordar que nosotros en una forma individual y también como iglesia, nuestra vida y la vida de la iglesia debería de estar fundamentada en algo, la palabra de Dios. Entonces, la implementación de este nuevo sistema tomará como referencia no la palabra de Dios y sus mandamientos, sino que su base será el libertinaje. Cuando el anticristo venga y establezca un nuevo sistema, el libertinaje será la base y el fundamento. Y el libertinaje es la excesiva o el abuso de todas aquellas cosas que se hacen en una libertad extrema. El libertinaje no tiene como su fundamento a Dios. Su doctrina está basada en algo que se llama hedonismo. Y hedonismo es una doctrina donde el placer es el objeto de la vida. El hedonismo es la doctrina que establece que la meta máxima de todo ser humano debe de ser conseguir la felicidad. Los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar de los placeres sin límites. Entonces, este es el tipo de reino que se establecerá. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, 1 al 8, que es lo que estamos estudiando, donde se hace referencia a los sellos, lo leeremos y vamos a retomar nuestro estudio en el versículo 3. Y dice en el versículo 1 del capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos con otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, como ya hemos dicho en el versículo 1 y 2, hemos hecho referencia al primer jinete. El primer jinete se ha convertido en el líder de las naciones, o sea, es el anticristo. Las naciones, sus líderes, sus instituciones, sus comunidades están rendidas ante él. Entonces, esto sirve para poner como preámbulo lo que se sucederá cuando se abra el segundo sello. Entonces, en el versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Jesucristo es quien está abriendo los sellos y Jesucristo es el que abre el segundo sello. Y es importante recordar algo muy relevante. Nada de lo que sucederá al final de los tiempos sucederá si no es Cristo quien lo determine. Por lo tanto, Jesucristo continuará y estará por siempre en el trono. Él determinará todos los hechos y todos los acontecimientos que sucederán ahora y en el futuro y cuáles serán la secuencia de hechos que sucederán en los tiempos finales. Entonces, Jesucristo nuevamente abre uno de los sellos. Ahora, el segundo ser viviente que está alrededor del trono de Dios le habla a Juan para decirle, ven y mira. Y este ser viviente es el ser viviente que tiene forma de becerro. Y la expresión ven y mira hace referencia una vez más a un cambio de perspectiva. Ahora se le ha llamado la atención a Juan para que observe lo que sucederá cuando el segundo sello es abierto. Entonces, la apertura del segundo sello se describe en el versículo 4. Y el versículo 4 dice, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, recuerden, el primer jinete que montaba un caballo blanco, este había venido para establecer la paz entre las naciones. Sin embargo, esta paz no sería verdadera ni duraría para siempre. ¿Por qué? Porque esta paz no proviene de Dios. A él se le dio el permiso cuando Jesucristo abre el primer sello. Pero cuando el segundo sello es abierto, Juan miró que salió un segundo caballo y un segundo jinete. Y el color de este segundo caballo es bermejo.
Y yo no sé si ustedes saben qué es lo que significa el color bermejo, pero el bermejo significa rojo oscuro. El rojo, aunque tiene distintas connotaciones, también hace referencia al poder. Y a este jinete, como dice la palabra, se le dio poder. Y poder es la capacidad de hacer una cosa determinada. Pero ¿qué cosa determinada se le dio poder a él para que hiciera? Bueno, se le dio poder para que quitara la paz de la tierra y se matasen unos a otros. ¿Qué es lo que significa esto? Que el caballo rojo y el poder que se le ha dado significa derramamiento de sangre a causa de la violencia. Ahora, en el libro de Daniel 9:27, donde se habla acerca de las profecías de las 70 semanas, ya para terminar el capítulo 9, Daniel hace referencia a estos hechos que sucederán y dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, aquel que ha establecido la paz, aquel que se ha ocupado o ha pretendido ocupar el lugar que le correspondía a Dios en el templo que ha sido levantado por manos humanas, no en el trono de Dios. Este dice de que a mitad de la semana, haciendo referencia a un periodo de tiempo, dice que cesará el sacrificio y la ofrenda. Después dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. O sea, cuando todas estas personas que se encuentran en pecado, entonces vendrá otro, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En el libro de Primera de Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ha venido el primer jinete, el jinete ha establecido un tiempo de paz, pero esta paz no es real, no es verdadera, no es algo que perdurará. Daniel corrobora y dice de que a mitad de este periodo que él había establecido como un pacto con ellos, dice de que cesarán de pasar todas estas cosas, entonces dice que vendrá alguien más y que cuando la gente esté hablando de paz y de seguridad, porque esa será la sensación, una falsa sensación que se sentirá alrededor del mundo, entonces dice que vendrá sobre todos destrucción repentina. Entonces todo el orden que se había establecido será reemplazado por confrontación, por guerra, por persecución y por muerte. Dice en el libro de Mateo 24, 5, 7, porque como ya hemos hecho referencia, el libro de Apocalipsis tiene múltiples referencias a todas las otras escrituras y a partes que en cada uno de los libros se revela acerca de los acontecimientos que sucederán al final de todos los tiempos. Dice en el libro de Mateo 24, 5 y 7, porque vendrán muchos en mi nombre, haciendo referencia, por ejemplo, va a venir el anticristo, entonces diciendo yo soy el Cristo, o sea, tratando de usurpar el nombre de Dios, y a muchos engañarán, o sea, múltiples personas serán engañadas. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que significa? De que todas estas cosas es necesario que pasen. Dios las ha determinado de esa manera. Sin embargo, Dios, a través de la revelación que le da Juan, a través de su palabra que nos ha revelado a cada uno de nosotros, a través de la Biblia, durante toda la historia, también nos ha capacitado a cada uno de nosotros para que nosotros tengamos el entendimiento necesario para no ser engañados. Y también nos ha dicho que no nos turbemos, lo que significa que debemos de conservar la paz, sabiendo y recordando que es Jesucristo el que está en el trono y que nada de lo que sucederá si Jesucristo no lo permite. Y si nosotros realmente vivimos en amor, en gracia, en sujeción a Dios, y nuestra salvación que hemos obtenido a través de Jesucristo, y realmente vivimos de acuerdo a su voluntad y a su mandamiento, entonces no tendríamos que preocuparnos, sino que nos está diciendo, ¿saben qué? Ustedes pueden conservar la calma, pueden tener paz, no se preocupen, pero es necesario que sucedan todas estas cosas. Entonces, dice, pero aún no es el fin. ¿Qué es lo que significa? Que aunque nosotros miremos todas estas cosas, los rumores de guerras y las guerras, dice que esto no será el fin. Entonces dice, continúa en el libro de Mateo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto también es lo que se describe aquí en el libro de Apocalipsis, porque está diciendo que vendrá, que quitará la paz, que dará poder para que se maten unos con otros y que después dice que se hace un anuncio en el versículo 6 al que nosotros haremos referencia dentro de un momento. Entonces, solo debemos de recordar que como hijos de Dios, estas cosas no nos deben turbar y estas cosas no serán el fin. En este periodo de tiempo, la humanidad será testigo de guerras feroces, de guerras sangrientas, algo que jamás nosotros hemos visto.
porque yo pienso de que a lo largo de la historia nosotros hemos tenido la oportunidad de observar, de leer acerca de hechos y acontecimientos sangrientos. También hemos tenido la oportunidad a lo largo de nuestra vida porque el mundo se encuentra en una situación de conflicto constante. Hemos tenido la oportunidad de experimentar, no en carne propia, pero a través de noticias y de diferentes tipos de información, diferentes tipos de guerras de los cuales nosotros tenemos conocimiento y sabemos porque tenemos miembros de estas personas que han participado dentro de estas guerras, personas que han sufrido y sufren, no solo ellos, sino que también sus familias, las consecuencias de la guerra. Ahora, pero dice la palabra que a este jinete que monta en este caballo rojo, además de haberse le dado la oportunidad o la potestad de quitar la paz de la tierra, además de habérsele dado la oportunidad de que pusiera a unos en contra de otros para que unos en contra de otros se mataran, dices que se le dio una espada. Ahora, pero esta no es una espada pequeña, sino que aquí dice, y se le dio una gran espada. Y la espada, ¿qué significa una gran espada? Una gran espada significa que era larga. Pero esto tampoco es un arma nueva porque lo que sucede es de que la espada y una espada larga era usada en tiempos antiguos. Pero esta no era una espada que utilizaban todos los guerreros, sino que esta era una espada que utilizaban los guerreros más fuertes, los más importantes. Porque esta espada debería de ser utilizada para usarse a la derecha y a la izquierda. Entonces, estos guerreros, además de tener una extraordinaria fuerza en sus manos, en su mano derecha o en su mano izquierda, para poder batir esta espada, también tenían que tener una habilidad diferente. Y esta habilidad diferente es que tenían que ser capaces de montar a caballo. Entonces, estos guerreros deberían de poseer una fuerza extraordinaria y su propósito era enviarlos a caballo en medio de las filas enemigas donde batiendo la espada, así como les digo, a la derecha y a la izquierda, o sea, en ambos lados, penetraban las líneas del enemigo, haciendo un espacio para que las tropas a las que ellos pertenecían podían entrar en medio de ellas. Por ejemplo, había una formación y el propósito de ellos era quitar lo establecido, quitar las formaciones, hacer un espacio para que entre el enemigo. De eso también habla la palabra cuando dice, ¿saben qué? Es necesario que no abramos ninguna puerta para nuestro enemigo, porque si nosotros hacemos eso, no necesita un gran espacio para destruir la vida de cada uno de nosotros. Entonces la función y el fundamento de este jinete era preparar el camino. Entonces la apertura del segundo sello era el preámbulo para la apertura del tercero. O sea, este es enviado a producir muerte, a producir confrontación y a abrir este camino para que todos nuestros enemigos puedan estar en medio de todos. Entonces, por eso es que la escritura dice, cuando estas cosas sucedan, dice, no será el fin, sino que será el inicio. ¿Y por qué no será el fin? Porque todavía vendrán muchas cosas. Entonces, esta persona o este ser que monta en este caballo bermejo solo tiene un propósito, preparar y abrir el camino. Entonces, la apertura del tercer sello, a esto se hace referencia en el versículo 5 y dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces, cuando el tercer sello es abierto, Juan describe un caballo negro. Y se acuerdan que ya hemos hecho referencia al color blanco, ya hemos hecho referencia al color rojo, ahora se hace referencia al color negro. El color negro significa que luto, significa muerte, también simboliza pecado y oscuridad. Entonces, el que lo tenía en su mano, dice en el versículo 6, el que lo montaba tenía en su mano una balanza. O sea que como consecuencia de la utilización de los recursos para la guerra, como consecuencia del descuido de los campos de cultivo, la humanidad había descuidado totalmente todo. Dice de que se habían puesto naciones contra naciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No solo una nación, sino que múltiples naciones estaban enfocadas y estaban dirigiendo todos sus recursos y todos sus esfuerzos en algo, en oponerse uno contra otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una nación está enfocada en una situación como esta? Bueno, es simple. Se descuidan los campos de alimentación, ya no se producen alimentos, todos los esfuerzos, todos los recursos están enfocados en la batalla. Y todos nosotros sabemos
qué es lo que implica sostener una batalla de estas magnitudes, cuántos miles de soldados deberán desplazarse para defender una nación, cuáles son los recursos que deberán de tener, o sea, además de alimentos, además de todo esto, se necesita equipo, tecnología, se necesita agua y se necesitan diversas cosas. Entonces, estas naciones, como estaban unas en contra de otras, imagínense una nación como la nación de Israel, por ejemplo, que la nación de Israel no es así como estamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que tenemos por un lado a Canadá y por el otro lado tenemos a México. La nación de Israel está en medio de una gran cantidad de países musulmanes. Entonces, imagínense cómo será de difícil si se levanta nación contra nación para una nación como Israel sostener una guerra en diferentes frentes. Entonces, aquí se está diciendo de que, o sea, toda la gente, todos los recursos, todos se estaba utilizando con un propósito de enfrentarse unos con otros. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Lo que produce es de que cuando se deja de producir alimentos, cuando la producción de alimentos ya no es lo más importante, entonces se desata una escasez y hambre. Entonces, actualmente, aunque nosotros podemos observar en el mundo una gran escasez de alimento, en algunas naciones otras lo tienen en abundancia. Y yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, Estados Unidos tiene un vasto territorio. Y cuando a veces suceden catástrofes en el lado este, en el lado oeste, todas las cosas están bien. Entonces, Estados Unidos es capaz de suplirse a sí mismo sus propias necesidades, porque simple y sencillamente, sin necesidad de recurrir a otras naciones amigas, Estados Unidos, con lo que se produce, por ejemplo, en los estados del este, podría suplir cuando hay necesidad en el estado este. Y cuando hay necesidad en el estado oeste, es posible que los estados que produjeron en el lado este puedan suplir estas necesidades. Mas, sin embargo, nosotros debemos de observar y debemos de ser bastante cuidadosos porque esta hambruna que afectará no será que afectará a una nación específica, sino que será una hambruna mundial. Lo que significa esto es de que, por eso dice Mateo, naciones contra naciones, lo que significa que todas las naciones serán afectadas. Entonces, si tenemos todas las naciones afectadas, esto se convierte en una crisis mundial. Mas, sin embargo, también se hace una pequeña referencia. Dice de que en la mano de este habría una balanza. ¿Y qué significa la balanza? La balanza significa que los tiempos de abundancia se quedaron atrás. Ya nadie vivirá en estos tiempos donde había hasta de más para algunos, porque escasez siempre ha habido, sino que lo que significa es de que a partir de ese momento, a partir de esa falsa paz que se termina con muerte, con guerra, con destrucción y con el descuido de la producción de alimentos, entonces empieza el razonamiento, el racionamiento, o sea, se empieza a racionar las comidas que todas las personas pueden tener. Entonces, en el versículo 6 dice, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, o sea, Juan quizás está poniendo atención, pero cuando mira que este ser viviente tiene una balanza en sus manos, quizás no sabe ni entiende qué es lo que significa. Entonces, por eso dice que en medio de los cuatro seres vivientes, ¿quién es el que está en medio de los cuatro seres vivientes? Los cuatro seres vivientes están alrededor del trono de Dios y ahí está Dios. Entonces dice que esta voz, quizás como para dar claridad a Juan y para darle claridad a nosotros, dice que esta voz dice, bueno, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Estas unidades de medida hacen referencia a la escasez y a los precios de los alimentos. Ninguno tendrá la capacidad de mantener una familia. En aquellos tiempos era como una base que las personas deberían de trabajar por un denario. Entonces este denario debería de alcanzar incluso para el sostenimiento de una familia. Mas, sin embargo, aquí se habla de que el salario de una persona que trabaja normalmente no será suficiente para suplir la necesidad de una familia. Entonces quizás alcanzarán después de grandes o largas jornadas de trabajo, quizás para escasamente comer, porque cuando miramos el trigo sí tiene un poder nutritivo, pero la cebada no tiene el mismo poder nutritivo. Pero no solo se habla aquí también de cebada, sino que también se habla de aceite y de vino, porque dice, pero no dañes el aceite ni dañes tampoco el vino. Bueno, tenemos a todas las naciones peleando unas con otras, no hay fuentes de alimentos, hay restricción en todas las cosas y nos estamos dando cuenta de que está habiendo muerte repentina. Eso también podría ser el preámbulo porque cuando leímos anteriormente acerca del cuarto sello y el cuarto jinete, dice que vendrán hambres y que vendrán pestes.
pero nos vamos a detener un poquito porque dice que no dañes el aceite ni el vino. Ustedes saben que actualmente hay algo en el mundo que mata más gente que cualquier enfermedad alrededor del mundo. ¿Qué es esto? El hambre. Entonces, de acuerdo con los informes de las Naciones Unidas, escuche bien, de acuerdo con los informes de las Naciones Unidas, ¿usted sabe cuántas personas han padecido hambre en el año 2021? 828 millones de personas. Parece que no tuviera ni sentido. 28 millones de personas. Entonces, esto significa que la población del mundo aproximadamente es cerca de 8.500 millones de personas. Por lo tanto, significa que 9.8 de la población del mundo padece de hambre. ¿Sabe usted cuánto significa eso? 1 de cada 10. Gracias a Dios que nosotros nos podemos contar como afortunados porque aquí nosotros no hemos padecido estas necesidades. Ahora, pero hay algo. ¿Usted sabe por qué esto no se ha convertido como en una emergencia mundial? Porque esto es una gran necesidad. Estamos hablando de 1 de cada 10 personas están padeciendo hambre, están padeciendo necesidad. Mas, sin embargo, esto no se ha convertido para millones en una necesidad o en una emergencia mundial. Y la razón es sencilla, porque no ha afectado a las personas que controlan la riqueza. O sea que los ricos siguen siendo ricos y aunque pudieran o tuvieran la posibilidad de hacer más, no están interesados en hacerlo. Entonces, de acuerdo con lo dicho aquí, en el futuro revelado por Jesucristo a Juan, la situación no cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque las personas con mayores recursos económicos siempre podrán obtener artículos que no estarán al alcance de todos. Entonces, en el mundo, nosotros hemos sido también como parte de esta historia. Se habla acerca de reformas agrarias. ¿Y qué significa reformas agrarias? Mejor distribución de la tierra. Se habla también de nuevas tecnologías, de nuevas formas de producir alimentos. Y se habla de muchos sistemas y de muchos métodos. Y estos sistemas y estos métodos, nosotros cuando manejamos aquí alrededor de nuestro estado, nos podemos dar cuenta de que están establecidos. Tenemos una agricultura totalmente tecnificada. Podemos observar tractores grandes, sistemas de riego extraordinarios. Ahora, ¿por qué es que todos estos sistemas de riego, por qué es que esta reforma agraria, por qué es que estas tecnologías no han resuelto el problema del hambre y de la pobreza? ¿Por qué es simple? Porque los sistemas y todos los recursos siguen bajo el control de algunos pocos. Los países no tienen acceso y aquel país o aquella persona que quisiera tener acceso a esto deberá pagar estos altos costos. Y esto, como les digo, no es algo nuevo, sino que se ha repetido. ¿Se recuerdan ustedes cuando hubo una gran escasez de alimentos en Egipto? Cuando hubo una gran escasez de alimentos en Egipto, a José se le dio la oportunidad de que él, a través de un sueño que él interpretó, se le diera la oportunidad de convertirse en el segundo después del faraón. Entonces lo que hicieron fue que durante 7 años, que no es una casualidad que sea un número 7, dice de que también se juntaron una gran cantidad de trigo y de alimentos. Y todo eso fueron a parar a las arcas reales. Entonces después, cuando alrededor de la tierra, al menos alrededor de todo el área donde se conocía, dice de que Egipto ganó supremacía y ganó poder sobre todas las naciones. ¿Y por qué? Porque ellos habían almacenado, porque ellos habían guardado todos estos recursos. Entonces, esto les dio la posibilidad de ejercer poder y les dio la oportunidad de ejercer control. Entonces, tampoco es una casualidad, como dice la palabra, de que estos años que se refiere a 7 años de vacas flacas y a 7 años de vacas gordas, no coincida exactamente con lo que se está diciendo en el libro de Apocalipsis, donde se habla acerca del número 7, que significa la totalidad de las cosas. Ahora, pero ¿por qué hemos dicho de que también esta situación refleja algo que no ha cambiado? ¿Por qué es de que los seres humanos seguimos actuando, viviendo y comportarnos de la misma manera? ¿Será que acaso había mayor distribución de riquezas o será que todas las cosas estaban bien distribuidas y todos gozaban de los mismos beneficios antes? Dice en el libro de Lucas 12, 18 y 21, hablando de un hombre rico, y dijo, esto haré, porque había tenido una gran cosecha, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Es un hombre haciendo sus planes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será.
Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios. Bueno, millones de personas no saben, no sabemos y no hemos descubierto y quizás nunca lo padeceremos a lo largo de nuestra vida, qué es lo que es el hambre. Ahora, pero a mí me gustaría hacer una pequeña referencia porque hace algunos días estaba yo leyendo algunas cosas y entre las cosas relevantes me salió una frase que muchas personas están citando alrededor del mundo porque los consideran una verdad absoluta. Y esta es una frase de Bill Gates. Entonces, la frase o la cita de Bill Gates es la siguiente. Y yo no sé si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con esto, pero Bill Gates dice, si naciste pobre, no es tu culpa. Pero si mueres pobre, eso sí es tu culpa. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? La acumulación de riquezas materiales ha apartado a millones de su verdadero llamado y de su verdadero propósito. Aunque yo quizás nunca voy a tener la oportunidad de decirle a Bill Gates esta cita que también yo pensé cuando yo estaba leyendo esto, como para poder señalar su indiferencia y la falsa seguridad en la posesión de los bienes que él tiene, también podríamos decir algo que nosotros podríamos compartir unos con otros. Si naciste sin Cristo, porque esa es nuestra verdadera naturaleza, esa no es tu culpa. Pero si mueres sin Cristo, esa sí es tu culpa. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? De que nosotros podemos ser ricos y acumular múltiples cosas, pero nosotros vamos a parecer, así como Jesucristo le había dicho a estas iglesias, ustedes saben qué, ustedes dicen son los más pobres, los más desventurados, ustedes no tienen idea porque no tienen ni siquiera nada de riqueza frente a Dios. Entonces hay personas que siguen controlando todos los sistemas, pero no se han dado cuenta de que esas personas no tienen ni valen nada ante los ojos de Dios porque han sido criadas, se les ha dado capacidad y se les han dado dones, quizás con el propósito de que beneficiaran a muchos, pero ellos se han quedado acumulando millones en riqueza. Hace algunos años tuve la oportunidad que alguien en la iglesia me compartió esto y hasta ahora estaba pensando nuevamente, porque en esos días me dio a mí mucho regocijo, porque eran el tiempo donde venía el COVID y donde se hablaba un poco de crisis y nos dijeron de que nosotros como iglesia, yo compartí con ustedes esto, conocemos a alguien que está dentro de la iglesia que dice que no nos preocupemos porque ellos tienen acumulado suficiente frijol para toda la iglesia americana y para la iglesia de nosotros los hispanos, para que en caso de emergencia tengamos la posibilidad de sobrevivir 15 años. Ahora, ¿qué haríamos nosotros con todos estos frijoles? Y no estoy hablando nada porque yo reconozco que hasta yo he tenido quizás la oportunidad de este beneficio. Pero, ¿qué haríamos nosotros si esos frijoles realmente los usáramos para la distribución de personas que realmente están padeciendo hambre? Gracias a Dios, como les digo, ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad de enfrentar una situación tan difícil y es posible, a como se miran las perspectivas de las cosas, que muchos de nosotros quizás a lo largo de nuestra vida nunca experimentaremos este tipo de pobreza, pero hay millones que se están muriendo cuando nosotros tenemos acumulado para 15, para 20 años, para simple y sencillamente esperar una catástrofe que ni siquiera sabemos si nosotros estaremos aquí cuando suceda. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros recapacite en los recursos y en las cosas que tiene y cómo los utiliza, porque Jesucristo mismo cuando le habla a esta iglesia les dice, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que compres oro refinado de mí. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros, así como dice en el libro de Mateo, que debemos de hacer primero tesoros en el cielo. Entonces es necesario que cada uno de nosotros recapacite acerca de lo que está diciendo, porque de acuerdo a lo que la palabra está diciendo, es de que al final de estos tiempos, cuando el tercer sello sea abierto, habrá una gran hambruna, habrá conflicto, habrá racionamiento, mas sin embargo, los ricos, las personas que poseen el control y que siempre han poseído una gran parte de control, no sufrirán nada de esto. Pero también podemos darnos cuenta en el libro de Apocalipsis más tarde que dice, ¿verdad? Que el cielo y la tierra probaron esconderse de él, dice, ¿verdad? Pero los ricos, dice, no encontraron lugar porque no había lugar para ellos. Entonces las personas que a veces promueven, yo no estoy diciendo que debemos de estar en contra de la riqueza, no estoy diciendo tampoco de que todo, que Dios no nos ha dado la oportunidad a muchos de ser ricos, sino que Dios nos ha dado la oportunidad de ser ricos y les voy a decir por qué es que me incluyo, porque a mí, para terminar, me gustaría contarles una historia que es una historia real. Esta historia se llama Las tortas de lodo. Esta historia fue contada por un misionero español que fue a Uganda. Y la historia, en las palabras de él, literalmente dice,
Hace algunos años, dice, fuimos a visitar algunas misiones que sostenemos en Uganda, dice. Caminábamos, dice, en medio de una vía, en medio de un pueblo, podríamos decir así, donde las casas estaban hechas de sábanas y palos. Y miramos una casa, dice, que estaba más maltratada que las otras. Y por nuestra curiosidad y ver aquella pobreza extrema, dice que le dijeron a un intérprete que estaba con ellos que entraran a ella. Entonces el intérprete dice que permitió y dice que ellos entraron a ella. Y dice que cuando entraron a esta casa que estaba hecha de sábanas y palos, dice que estaban cocinando algo en ella. Entonces dice, ellos agarran y se acercan y le preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que están cocinando? Entonces le preguntan a una señora que está cocinando. Entonces la respuesta fue esta, estamos cocinando galletas de lodo. Entonces dice que ellos se quedan preguntando y como que no entendiendo y le dicen, disculpa, le dicen el intérprete, ¿y qué significa eso? Entonces dice que el intérprete les dice lo que literalmente les dije. Están cocinando una mezcla de lodo con aceite. Entonces les dijo, ninguno de estas cosas, o sea, ninguna de estas galletas tiene valor nutritivo, pero evita que padezcan dolor en sus estómagos producidos por los calambres que produce el hambre. Así que dice este misionero, que cuando regresó a España, dice que él regresó considerándose un millonario, porque a lo largo de mi vida, dijo, yo jamás he comido lodo. Y dijo, estos niños no tienen la capacidad de pensar, porque el lodo, aunque les quite el hambre, no tiene ningún valor nutritivo, o sea, no tienen ellos cómo. Dice que todos estaban con los estómagos abultados. Y el misionero concluye con esto. Si hoy comimos más de una vez, si tienes un techo y tienes más de una mudada de ropa, eres más rico que el 75% del resto de la población del mundo. 13 millones de personas en esta ciudad estaban aguantando hambre. Ahora, pero no se detiene ahí y dice, pero si todavía tienes un celular y tienes una tablet y tienes zapatos y vas a la escuela, entonces dice, no solo eres rico, sino que eres millonario. Entonces, esto nada más es un recordatorio porque a veces nos estamos quejando, cuando realmente lo que hemos tenido la oportunidad nosotros incluso es de acumular múltiples cosas que al final nos damos cuenta de que muchas personas, se llama herencia, muchas personas se van sin haber disfrutado de todos estos bienes. Se los dan a personas que ni siquiera los aprecian y la pobreza continúa cuando es que realmente nosotros deberíamos de vivir en una forma totalmente diferente. Entonces, cuando nos damos cuenta que todos los hechos y los acontecimientos suceden porque Jesucristo, que es el que abre los sellos, que toma del libro de Dios Padre que está sentado en el trono, abre el primer sello, viene el anticristo. La paz que el anticristo ofrece es terminada después de a mitad del tiempo que él ha establecido como un pacto con estas naciones de tener paz y abundancia, y es interrumpido por otro jinete que viene en un caballo rojo y este termina con la paz, además de termina con la paz, pone a unos en contra de otros y abre el camino en medio de ellos. Pero después dice que cuando viene esto, que fue el preámbulo, el segundo sello, cuando viene el tercer sello, dice de que viene un caballo negro que significa luto, que significa muerte, que significa hambre. Entonces, cuando nosotros agarramos y podemos nuevamente regresar, y cuando decía en Mateo, ¿por qué es necesario que todo esto acontezca? Pero aún no es el fin. Se dieron cuenta que sucedieron guerras, sucedieron muchas cosas y se descuidó la producción de alimentos. Pero todavía Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación, o sea, pleitos y reino contra reino. Y dice, y entonces, después de eso, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Entonces, pero Jesucristo está diciendo, ¿saben qué? Esto todavía no es el final, porque primero están sucediendo estas cosas. Después de esto sucederán estas hambres, pero todavía nosotros debemos de estar preparados porque solo hemos llegado a la apertura de 3 sellos. Mas, sin embargo, en los siguientes versículos, o sea, en los versículos 7 y 8, se habla acerca de la apertura del cuarto sello. Y el cuarto sello dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, porque este es el primero que se nombra, muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, que es lo que significa que eliminará la cuarta parte de la tierra, para matar, los iba a matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
Entonces, aquí nos detendremos y aquí vamos a continuar la próxima semana. Entonces, pero cada uno de nosotros debería de recapacitar en la condición en la que realmente estamos actualmente, en la posición de todos los eventos, porque Dios nos ha revelado estas cosas, estos acontecimientos a través de su palabra, para que cada uno de nosotros no sea engañado y para que cada uno recuerde que hay algo más valioso que la acumulación de riquezas, la acumulación de riquezas en el cielo. Entonces, pero también nos está advirtiendo acerca de los acontecimientos que sucederán y cuáles serán el significado. Y también recuérdense algo muy importante, porque hay personas que vivimos cada día sin la expectativa de que estos hechos o acontecimientos sucedan. Así como les dije, quizás nosotros nunca vamos a experimentar, pero dice la palabra algo que es importante, que dice, cuando todos sintamos esa sensación de paz, cuando todos sintamos esa sensación de tranquilidad, entonces sucederá lo inesperado. Así es de que lo único que nosotros podemos tener es paz, tranquilidad, seguir en las manos de Dios, no apartar de su voluntad y de su propósito y honrar a Dios en todo lo que hacemos y lo que decimos, porque como ya hemos hecho referencia en los estudios anteriores, Jesucristo y todos los hechos y los acontecimientos a los que se habían hecho referencia, ya han pasado múltiples cosas, ahora solo falta la apertura de estos sellos y cuando estos sellos empiecen a abrirse uno por uno, entonces dicen, nosotros no encontraremos lugar si nosotros no estamos fundamentados en Cristo.